Bendiciones, hermanos amados. Estamos ya nuevamente con ustedes en este día domingo en el que vemos nosotros que el Señor ha sido nuevamente bueno con cada uno y nos ha permitido estar desde el tiempo de oración y luego la escuela dominical, el tiempo de alabanza y ahora el momento en el cual el Señor una vez más nos quiere hablar a nuestro corazón. Ruego que cada uno de ustedes siga en el momento de intimidad con el Señor donde nos dejó la alabanza. Ojalá que sea posible y que poco a poco, conforme se va usted conectando, podamos en esa buena disposición del corazón estar en esta mañana, que ya casi va siendo tarde, dispuestos a oír la voz del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias porque nuevamente en tu misericordia tú nos permites llegar a este primer día de la semana de este mes de octubre con paz, con bendición, sabiendo que aunque las luchas siguen siendo fuertes, sabiendo, Señor, que todavía hay enfermedad, probablemente en la familia, sabiendo que puede haber escasez o cualquier problema, Señor, que entendemos que puede estar llegando a los hogares. También, Señor, reconocemos que tú eres sanador, reconocemos que tú eres proveedor y reconocemos que eres todopoderoso. Y de esa forma, Señor, conforme a tus propósitos para nosotros y nuestras familias, tú actúas y muchas veces, Señor, llegamos a los momentos donde se acercan los límites quizá de nuestra paciencia, de los límites, Señor, de nuestro esperar en ti. Pero qué bueno, Padre, que aunque en determinados momentos estemos frente al Mar Rojo, y atrás un ejército poderoso que viene a destruir, sabemos, Señor, que en el momento justo, por medio de tu poder, tú abres caminos donde no hay. Así que en esta mañana te suplicamos que cada familia, ahí en la intimidad de su hogar, o donde eventualmente haya hermanos en Cristo que nos están sintonizando, tu bendita palabra llegue puntual, llegue conforme a la necesidad. Te lo suplicamos, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno. Amén y amén. Yo le había pedido a mi esposa que nos diera un pequeño saludo. Yo sé que hoy la vieron ustedes en la escuela dominical, pero quisiera ver si ella está lista. Si no, lo hacemos al final. Vamos a ver, ustedes saben que las amas de casa están siempre dispuestas a hacer cosas en casa. Así que yo quiero darle a ella el tiempo para que comparta con ustedes un saludo. A ver si es posible aquí. Sí. Me voy a tener que acercar y aprovecharme de estar cerca de ella para que hoy se pueda oír el micrófono. Amén. Que el Señor les bendiga. Les contaba en la escuela dominical que hace unos días vi a 3 hermanas de la congregación cerca y las saludé, pero mi deseo era llegar y abrazarlas y no pude. Hay una notificación, Ana Ruth, y no pude. Y entonces de repente entendí lo difícil realmente que es volverlos a ver y no poderlos abrazar. Pero estamos esperando el tiempo que el Señor exacto nos diga para poder estar juntamente alabando el nombre del Señor. Así que les bendecimos, hermanos, por ser valientes, ¿verdad? Estamos como David en la cueva, pero el Señor está obrando maravillas y sigamos viendo su mano poderosa cuidándonos y proveyéndonos y que no dudemos nunca de que Él nos ama. Amén. Gracias, hermana Yadi. Bueno, qué bendición, ¿verdad? El poder saludarnos, aunque sea por este medio. Gloria a Dios.
Así que yo veo que ya el número que estaba sintonizado en la alabanza, ya puedo ver el mismo número y damos gloria a Dios. Hoy es un día especial porque es un día que hizo el Señor y como dice su palabra, nos gozaremos y alegraremos en Él. Usted sabe que hemos estado diagnosticando a la iglesia de hoy. Tal vez podría parecer muy presuntuoso, pero por supuesto no pretendemos hacer un diagnóstico tan exacto o un diagnóstico único y obviamente podemos también en determinado momento no ser exhaustivos porque no pretendemos eso, pero sí queremos de alguna forma ser una voz en medio de tantas voces para diagnosticar la iglesia en estos tiempos, la iglesia del COVID-19, la iglesia en medio de la pandemia. Y dentro de ese diagnóstico usted recordará que surgió un subtema sobre el que tenga oídos para oír, oiga. Y el Señor nos llevó precisamente a nuevamente escudriñar, a nuevamente leer, meditar y transmitir el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Muchos cuando oyen eso dicen, bueno, eso ya lo sé, eso ya no veo nada novedoso, eso ya no es un pasto verde, eso es un pasto seco, pero siempre he tratado de oír la voz del Señor para transmitir el mensaje de la bendita palabra del Señor. Y creo que la palabra del Señor, si es palabra de Dios, nunca va a ser un pasto seco, sino que el Espíritu siempre va a llevar una palabra fresca, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al momento que nosotros estamos viviendo. Hicimos vimos, mejor dicho, porque hoy terminamos con la iglesia de la Odisea, la iglesia al final del capítulo número 3 de Apocalipsis. Y usted recordará, los que han seguido esta serie, que vimos 2 maneras como se ha interpretado a lo largo de los siglos estos 7 mensajes, donde se repite precisamente al final de cada uno de esos mensajes, el que tenga oídos para oír, oiga, y aquí se agrega lo que el Espíritu, porque ahora es el Espíritu el que está hablando a la iglesia, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algunos ubican a la iglesia del final precisamente iniciando desde la época de 1900 en adelante. Mire qué interesante, porque lo venimos marcando a través de las diferentes épocas de la historia de la iglesia. Y por supuesto en esto eventualmente pueden haber discrepancias, algunos ubicarán más adelante, quizá más atrás, pero para aquellos que vienen siguiendo ese lineamiento, recuérdese que la iglesia de Filadelfia se habló de la iglesia del gran despertar en 1800. Y una de las cosas que compartí con ustedes el domingo pasado es que Filadelfia y la Odisea son 2 iglesias que actualmente están actuando. Solo que Filadelfia, dijimos, va en un sentido, con poca fuerza y con todas las características que vimos, siendo una iglesia de puerta abierta. Se recordará usted lo que hablamos el domingo pasado, si no tendrá oportunidad de poderlo ver ya que queda grabado. Pero la Odisea, contrario, va en el sentido completamente distinto al que va Filadelfia, la iglesia que modela, yo diría muy bien, a la iglesia novia que va a ser arrebatada. Mientras que la Odisea, hoy vamos a ver las características que la Biblia nos muestra y obviamente la ubican desde principios del siglo pasado, del siglo XX, 1900, hasta este 2020, que es el que nosotros estamos viviendo, y obviamente la ubican hasta el momento donde se inicie la tribulación, ese periodo conocido por los estudiosos como la semana 70 de Daniel. La palabra la Odisea, que le da nombre a esta región donde se estableció esta iglesia, significa justicia o juicio del pueblo. Viene de laos, pueblo,
y dedique derecho o justicia o algo recto. Y una de las cosas que llama mucho la atención, digno de ser meditado, y que a veces uno dice, Señor, ¿por qué permitiste esa situación? Es lo que el apóstol Pablo en Colosenses, si usted me acompaña a la epístola de Pablo de Colosenses, esa está después de Filipenses, viene Colosenses, y en su capítulo 4 es muy interesante que en el verso 16 se nos habla de la iglesia de la Odisea. Las instrucciones de estas epístolas, que significa cartas, era que no solamente se leyeran a las iglesias que se les había puesto al inicio como los destinatarios de esa carta, sino que la instrucción paulina, la instrucción del apóstol Pablo era que se leyera en todas las iglesias que se habían establecido precisamente en esa región del Asia Menor. Pero lo interesante es que en el verso 16 yo leo, dice lo siguiente: cuando esta carta se refiere a la de Colosas, a la dirigida a la iglesia de los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Mire qué interesante, después de que la leyeran en Colosas, en la iglesia de los colosenses, la instrucción del apóstol Pablo era que se leyera también en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. El problema que tenemos es que la carta escrita entonces por Pablo a la iglesia de la Odisea se perdió, no aparece. Mire qué llamativo, no forma parte del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Hubiera sido, me hace meditar a mí desde muy temprano, estuve meditando, qué maravilloso hubiera sido poder saber qué fue lo que escribió el apóstol Pablo a los de la iglesia de la Odisea. Pero esa epístola se menciona acá, que se lea también en Colosas, o sea que hubiera un intercambio de esos mensajes, de esas epístolas dirigidas a las iglesias de ese tiempo. Eso no solamente nos establece que esa iglesia estaba cerca de Éfeso, estaba cerca de Colosas, estaba cerca de las iglesias, esas 7 iglesias que el apóstol Juan les escribe esos mensajes, sino que nos indica que la epístola a los de la Odisea, laodicenses, escrita por Pablo, inspirada por Dios, por alguna razón que no entendemos, se perdió. Los arqueólogos siempre hacen muchos hallazgos y quizá de repente aparezca esa carta, pero no una falsa carta, que hoy hay muchos libros que pretenden ser originales, pero que lamentablemente no lo son. Entonces, fíjese que algunos llaman a esta iglesia como la iglesia del final y la iglesia ecuménica y apóstata. Mire qué llamativo. La iglesia ecuménica y la iglesia apóstata. Como lo he dicho desde el principio, en cualquier iglesia local, incluyendo la nuestra, podemos decir, hermanos amados, que desde en estos tiempos cualquier iglesia local puede tener efesianos, teatirianos, de Filadelfia o laodicenses. Las características que el apóstol Juan recibió bajo revelación y que obviamente se pueden encontrar miembros de las iglesias locales con esas características, yo espero con todo mi corazón que al ver lo que nos indica la Biblia sobre la iglesia de la Odisea, ninguno de nosotros tenga ese tipo de características. Pero si el Espíritu Santo, de alguna manera, alguno de los oyentes o alguno de los miembros de la Iglesia de Cristo Betel, sean niños, jóvenes o adultos, o ancianos ya, reconocen que hay aspectos que se están dando en su vida porque la iglesia está conformada por personas. Por eso ese diagnóstico nosotros lo tenemos que hacer, y hoy terminamos esa serie de mensajes donde yo espero que cada uno de nosotros hayamos sido
lo más responsables posibles delante de Dios y oír la voz del Espíritu Santo que siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo prefiero que el Espíritu me hable a tiempo y no fuera de tiempo, porque puede tener graves consecuencias. Entonces, hermanos amados, ¿cómo se presenta Cristo? Ustedes recordarán también que en cada una de las iglesias Cristo se presenta de una manera muy especial. Y como que las características con las que el Cristo resucitado se presenta ante cada uno de los candeleros, examinando los candeleros, es porque son áreas susceptibles donde esa iglesia quizás se ha perdido. Y aquí vemos nosotros que Él se presenta como el Amén. Ahí en el capítulo 3 y verso 14 dice: he aquí el Amén. Es una palabra hebrea que aparece en algunos textos del Antiguo Testamento y que se transliteran al Nuevo, donde dice o menciona en algunas ocasiones cuando Jesús decía: de cierto te digo, o en verdad te digo. En el original puede aparecer amén, amén. Pero ahora Él toma esa palabra y dice: el que te va a hablar la Odisea, iglesia que quiere hacer juicio o hace el juicio del pueblo, quiere hacer la justicia del pueblo. Es muy significativo eso, porque usted va a ver que lo que perfila la iglesia de la Odisea tiene que ver mucho con el pueblo, pero obviamente también tiene que ver mucho con ministros que han permitido que el pueblo tome el control de esas iglesias, como una de las características llamativas. Entonces Él se presenta como el Amén, como el que establece la verdad. El Amén puede significar, dije ya, algo que es seguro, algo que se ha establecido, porque se puede traducir así sea o así es, y se puede traducir como en verdad o solamente verdad. Así que el que es la verdad, el que establece lo seguro, el que lo que va a decir es cierto, se presenta como el Amén, pero también se presenta como el testigo fiel y verdadero. Y aparece nuevamente en Apocalipsis 19:11. Si usted me acompaña casi a los últimos capítulos del Apocalipsis, aparece nuevamente el Señor con ese nombre, solo que en un contexto donde Él está a punto, o prácticamente se está dando ya lo que conocemos como su segunda venida, en el aspecto de su epifanía, donde todo ojo le verá. Y dice en el 19:11, entonces vi el cielo abierto. Mire esa tremenda visión de Juan. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Cuando vemos los 4 sellos del Apocalipsis, el primero de ellos usted recordará que es un caballo blanco. Y el que lo montaba dice que llevaba una corona, pero también tenía la característica de llevar un arco más sin flechas. Y hemos visto en el pasado, hemos interpretado que precisamente el caballo blanco nos habla del anticristo, o sea que el falso trata de aparecerse primero y quiere llevar paz, por eso va en caballo blanco. No lleva flechas, sino que solo arco, probablemente porque va a ser un trabajo diplomático esos primeros años de la semana 70 de Daniel, y va a engañar a Israel porque va a hacer un pacto con Israel, pero no vamos a entrar a ese detalle, solo se lo quiero hacer ver y recordar, porque ahora aparece el verdadero, el Cristo de la gloria, que no viene en su venida secreta, no viene en esta ocasión como en su primera venida como Cordero, sino que ahora aparece Él como el Rey triunfante, el Rey de Reyes. Pero el nombre que aparece aquí dice que es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, porque ahora viene a pelear. Acuérdese que ahí se va a dar esa gran guerra llamada el Armagedón. En ese lugar, en ese valle de las tierras de Israel, donde el Señor viene
a pelear, y las características usted las puede ver despacio ahí en el capítulo 19 precisamente de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir entonces el Señor cuando se presenta ante la iglesia de la Odisea como fiel? El testigo fiel y verdadero es porque viene a juzgar. Y su juicio es verdadero, su juicio es exacto. Y note que finalmente dice, la tercera característica con la que se presenta, dice que es Él el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Ahí se utiliza una palabra griega que es el argí, que se traduce principio, pero se traduce de varias formas que nos amplían el concepto, porque argí se puede traducir dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, principado, principio, el que va en la punta de lanza, el rudimento, el cimiento, el origen, la fuente, el fundamento, la causa primera. Entonces el Señor no solo se presentó como el Amén, no solo se presenta como el fiel testigo que va a juzgar, que es fiel y es verdadero, sino se presenta como el principio de la creación de Dios. Esa presentación del Cristo resucitado es contundente por lo que Él está viendo en la iglesia que se ubica en el final de los tiempos. Hoy en día podríamos decir nosotros que la Tierra, nuestro planeta Tierra, los continentes donde hay iglesias locales, realmente tenemos que ver que hay ya mucho del modelo laodicense que lamentablemente nos está mostrando características muy negativas de la iglesia, y donde nosotros mismos tenemos que saber si no estamos así. Entonces, entrando en materia, veamos el examen que hace el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación. Usted va a entender por qué el Señor se presenta de esa manera. Porque esta iglesia es una iglesia que se olvidó de Cristo. Es una iglesia que no se dio cuenta cuando Cristo, la cabeza de la iglesia, el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de ellos, salió de esa iglesia, y por eso lo vemos después tocar. Por eso yo digo que la Odisea, en contraste completo con lo que es la iglesia de Filadelfia, que dijimos que es una iglesia de puerta abierta, ahora la Odisea la vemos como una iglesia de puerta cerrada, porque Cristo está afuera. ¿Usted se imagina una iglesia sin Cristo? ¿Usted se imagina una iglesia con un montón de programas, un montón de ritos, un montón de prácticas, un montón de actividades, pero que Cristo no está como el centro de la adoración de esa iglesia, no está como el centro de inspiración de esa iglesia? De alguna manera nosotros notamos que eso es lo que el Señor empieza a diagnosticar en el verso 15 de su capítulo número 3 de Apocalipsis. Y nuevamente, como es la fórmula de los 7 mensajes, con exclusión de Filadelfia, le dice a la Odisea: yo conozco tus obras. Y usted que me está escuchando, y yo que estoy escuchando también, en paralelo, estoy escuchando el mensaje del Señor, porque el predicador que ya no escucha el mensaje de Dios, que él como instrumento, el Espíritu está poniendo, se volvió, dije en alguna ocasión, un predicador profesional. Especialmente estos mensajes van dirigidos al ministro. ¿Se acuerda usted? Al ángel de la iglesia tal. Así que el mensaje debe ir directo primero al ministro y después a las ovejas. Y aquí estamos nosotros en esta mañana juntos, oyendo el mensaje de la bendita palabra del Señor, y que el Señor nos dice: Sergio, yo conozco tus obras. Usted puede poner su nombre, y al poner su nombre también percibir y quizás sacudirse en la llenura del Espíritu Santo, en el momento especial en el que el Espíritu nos está hablando, nos está diciendo: yo conozco tus obras, ante mí nada está escondido. Los hombres podemos esconder muchas cosas de los demás,
pero jamás podremos esconder lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestros pensamientos, todo lo que se urde en nuestra mente, todo lo que está ahí escondido en el alma no puede esconderse delante de la presencia de Dios. Y entonces empieza un mensaje de los más fuertes que nosotros podemos encontrar, de los 7, porque inmediatamente dice que ni eres frío ni caliente. El mensaje que el Señor trae para la iglesia de la Odisea es un mensaje contundente, donde habla de dos extremos en cuanto a la temperatura. Podríamos pensar de la temperatura del agua, para poner un ejemplo, que a cierta temperatura el agua está fría, desde un 0 en grados centígrados que empieza a congelarse, hasta tal vez un 33 o un 30 grados donde está tibia, y obviamente en una ebullición de 100 grados centígrados donde el agua hierve. Entonces note que cuando habla en este sentido figurado, el Señor está tratando de hacer un examen de la temperatura espiritual de la iglesia de la Odisea. Primero del ministro y luego de la iglesia, porque el mensaje, insisto, va dirigido al ángel de la iglesia en tal lugar. Entonces, es llamativo, hermano amado, que lo que vemos aquí nosotros es que el Señor le habla a una iglesia que es neutral. Y usted va a entender lo que voy a tomar unos minutos. Ojalá pueda explicarlo de la mejor forma para que usted se dé cuenta que la iglesia número 7, la iglesia que ha estado desarrollándose en todo el siglo XX y que está alcanzando características preocupantes en este siglo XXI, especialmente en épocas de pandemia, nosotros tenemos que notar que una iglesia que ni es fría, ni es caliente, es una iglesia neutral. Y es que me llamó la atención que escudriñando algunas de los modelos quizá más llamativos que se están desarrollando actualmente en el mundo y que se le llama iglesia, aunque probablemente no lo sea, pero que está albergando miles y miles de personas, y que obviamente algunas de ellas pararon un tiempo en la pandemia, pero es muy llamativo que son las primeras en desear volver a los templos y volver a sus programas y volver a sus organizaciones, y que nosotros hoy en día tenemos que poner en examen, porque estas iglesias que son neutrales, y algunos de los que estudian estos fenómenos le llaman a alguna de estas dos una iglesia neutral. Quiero hablar con el tiempo que me tomo los domingos y que yo espero en Dios contar con su audiencia. Hoy veo que muchos no se conectaron, pero considero yo que aquellos que están conectados es porque tienen hambre y porque obviamente tienen la posibilidad de conectarse hoy. Otros quizá lo verán después, pero yo me debo a ustedes que están conectados en este momento. Quiero decirles que hay dos clases de iglesias que pueden estar desarrollando fuertemente el modelo laodicense. Y es la iglesia que se llama relevante. Así misma se está haciendo llamar iglesia relevante. Y la iglesia que también se les está clasificando como la iglesia emergente. Dos palabras un poquito raras para aplicárselas como adjetivos a la iglesia, pero obviamente estos temas son amplios y yo solamente quiero formarle a usted una idea de cómo se están estableciendo por un lado iglesias relevantes y por el otro lado iglesias emergentes
que me parece a mí que se están acercando mucho al modelo laodicense. Y ojalá a mí me dé el tiempo para poder ver esto. Entendemos que la iglesia, desde sus inicios, fue relevante. Y toda la historia de la iglesia realmente, podríamos decir que la iglesia bíblica, la iglesia llena del Espíritu, la iglesia que se mantuvo fiel a la doctrina sana, ha sido relevante, pero quizá más para Dios, y en determinados momentos de la historia de la iglesia, su papel o el papel que jugó fue relevante. Pero lo que llama la atención no es eso, sino que hoy hay un movimiento llamado iglesias relevantes que, aunque pretenden tomar las características de la iglesia del libro de los Hechos, la interpretan muy a su conveniencia de lo que ellos están interpretando para ser relevantes ante el mundo. Porque se cree que la iglesia debe ser relevante ante el mundo, pero de una manera equivocada y diferente y sesgada a la manera relevante como la iglesia del libro de los Hechos impactó la sociedad de Israel, porque acuérdese que la iglesia empezó judía. Esos 120 judíos que fueron llenos del Espíritu Santo impactaron la sociedad de Jerusalén, y dice que los apóstoles y todo el trabajo que el Señor estaba permitiendo en el siglo I, dice que invadió todo el mundo conocido. En ese sentido, la iglesia fue relevante. Hasta aquí es importante que nosotros definamos lo que es la palabra relevante. Viene, hermano, esta palabra de unas palabras latinas que son relevans o relevantis. Dice que esta es, en el latín, es un participio activo del verbo revelare, que significa levantar o alzar. De ahí que definimos relevante algo que sobresale por su importancia o significación. Entonces, la iglesia relevante que en estos últimos años se está gestando como un fuerte movimiento es la iglesia que se está levantando en medio de las sociedades del mundo, en medio de los países, que está tomando posiciones políticas, económicas, y tratando de impactar a la sociedad, pero bajo su forma muy particular de interpretar el Evangelio de Cristo. A eso le llaman iglesia relevante. Ahora, yo apunté algunas cosas aquí interesantes que muchas veces pueden ser características sencillas de lo que la iglesia relevante le está dando énfasis, y donde ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Por ejemplo, en una iglesia que se llama relevante como movimiento en estos tiempos, es más importante estar bien vestido y bien peinado que ser bíblico. Se le da más énfasis a ese tipo de cosas que pueden ser externas que ser bíblico. También en la iglesia relevante se le da más importancia a la experiencia que a la doctrina. Y nosotros sabemos que hay experiencias con Dios, maravillosas experiencias con Dios. Pero recuérdese que quien nos pastoreó y nos enseñó una doctrina sana siempre enfatizaba que la experiencia no va delante de la palabra, sino que primero va la palabra y después le siguen las señales o las experiencias. La importancia es la palabra profética más segura, pero cuando la palabra va adelante, las experiencias le siguen y no al revés. Mientras que muchas veces en las iglesias relevantes es más importante la experiencia que la doctrina que tú puedas tener. En una iglesia relevante, la música, ojo, la música es más importante que la predicación. En Guatemala hay iglesias que están buscando ser relevantes, que están buscando programas para ser relevantes. Y usted no me dejará mentir que en la corta historia de la iglesia de Guatemala, desde
y siendo muy puntual de los 80 para acá, en estos 40 años la iglesia de Guatemala se ha acercado al 50% de la población de este país, y eso la hace relevante. Pero la pregunta que siempre nos hacemos es si realmente somos 16 millones y si el 50% de la población guatemalteca es cristiana. Tenemos que pensar si realmente hay un cristianismo verdadero o hay un cristianismo que no es bíblico. Esos 8 millones que en teoría nosotros podríamos decir que hacen que la iglesia en Guatemala sea relevante, podría quedarse muy corto cuando verdaderamente el que es fiel, el testigo fiel y verdadero, viniera a examinar. Y yo creo que en el tiempo final eso es lo que está haciendo el Señor. Entonces, hermanos amados, note, hoy hay iglesias donde se canta un buen tiempo con un espectáculo musical y se predica 15 o 20 minutos. Yo estoy seguro que usted que sabe que está acostumbrado a oír una prédica de más de 1 hora el día domingo, de repente, especialmente la gente más joven diría: hermano, deme la dirección de esa iglesia porque yo prefiero 20 minutos que aburrirme o dormirme con usted. Pero eso en la práctica le están dando más tiempo a la música. Es más importante la música que la predicación. Fíjese que muchas veces se predica sobre experiencias, sobre testimonios personales, se hacen chistes o se tienen imágenes visuales que son más importantes que la exposición de la palabra. A veces los programas dejan a la palabra 15 o 10 minutos. Cada vez que nosotros hagamos actividades donde la exposición de la palabra es la cenicienta del programa, tengamos cuidado porque de repente estamos cayendo en el error de la iglesia relevante. Hay muchas características, pero hermano amado, no tengo el tiempo suficiente porque tengo que hablar un poquito acerca de la iglesia emergente y luego volver al texto de por qué la iglesia de la Odisea es una iglesia neutral que se está de alguna manera mostrando en este tipo de movimientos que son fuertes en Estados Unidos y en Europa. Pero acuérdese, todo lo que se hace en Estados Unidos se quiere hacer en Guatemala. Yo sé de ministros que cuando desean tener una iglesia, viajan a las iglesias más grandes de Estados Unidos para investigar las características de esas iglesias y hacen un mix de lo que es bueno en esta iglesia, de lo que es bueno en esta iglesia, de lo que es bueno en esta iglesia, y juntan todo eso y hacen su programa para que en su país latinoamericano puedan crecer en número, aunque no necesariamente crezcan en un discipulado responsable y en un discipulado que encarne a Cristo, que encarne la palabra. Las luces multicolores en las iglesias relevantes son más importantes que la adoración. Se puede gastar en luces multicolores que a través de un programa de computadora van en la forma como el ritmo de la música se da, pero no se enfatiza la adoración. Apenas 5 características, pero pueden haber muchas más. Pero la iglesia emergente, ¿qué es la iglesia emergente? Algunos ubican que precisamente, y quiero que usted note, porque a veces nosotros desconocemos estas cosas y no nos damos cuenta que muchas veces nuestros hijos y quizá si el Señor retarda su venida, nuestros nietos van a estar más expuestos a este tipo de iglesias. Puede ser que alguno de los jóvenes que está oyendo en este momento le ha llamado la atención a través de las redes precisamente algún tipo de iglesia, pero no ha sabido que en el fondo tiene un trasfondo de tipo emergente o de tipo relevante y que al final parece tan interesante esa iglesia local, pero en el fondo está dejando de ser bíblica y quizá está dejando de ser iglesia. Ahora, mire qué interesante lo que podemos ver nosotros acerca de la iglesia emergente.
Yo quiero que usted, hermano, no se me duerma, sino que ponga bastante atención y tome nota para poder hacer sus propias investigaciones si usted quiere, y si tiene preguntas en algún momento podemos compartirlo. Pero la iglesia emergente, que algunos ubican que al final de los 80 y los 90, cuando se dio el boom de las mega iglesias, y acuérdese que yo estoy consciente que la iglesia Elim, la iglesia de Ministerios Elim, fue la primera mega iglesia en Guatemala, porque no es una clasificación que nosotros le hayamos dado, sino que los teólogos que hacen escritos y hacen libros clasificaron de esa manera la iglesia. Incluso se cree que la iglesia Elim fue una de las primeras en Centroamérica de ser una iglesia postmodernista. Por supuesto, yo no creo en eso, porque están entendiendo mal. Muchas veces solamente ven el crecimiento que hubo en este ministerio, que lo comparan, por supuesto, en otras mega iglesias mucho más grandes en diferentes latitudes, y que precisamente, insisto, se dio un boom entre los 80 y los 90. Pero algunos se dan cuenta que ciertos cristianos se decepcionaron de esas iglesias. Y hermano, en alguna ocasión yo he hablado acerca de los estudios que vienen a hacer a Guatemala. Muchos pastores no se dan cuenta de estas mega iglesias que vienen diferentes postulantes a doctorados o licenciaturas o maestrías de diferentes latitudes a observarlos, cómo se desarrolla ese fenómeno religioso, y escriben. Pero algunos de los detalles son interesantes. Y muchos llegaron a la conclusión que en Guatemala, sí, en nuestro país, donde hay varios ministerios con mega iglesias, dicen que por lo menos el 15% de los cristianos en Guatemala están decepcionados de su paso por ese tipo de iglesias. Entonces, siempre una acción trae una reacción. Y muchos se dieron cuenta que estas grandes iglesias no llenaban algún tipo de sus necesidades, especialmente de las necesidades actuales de las generaciones llamadas millennials. Aunque algunos ubican también a la iglesia emergente como parte de la generación X. Tal vez esto a usted le parece un poquito raro y extraño, pero la generación X la ubican entre los 60 y los 80. Y es interesante esos estudios sociológicos, pero yo no le estoy hablando de sociología, solamente le quiero decir cómo los estudiosos van ubicando estos fenómenos. Y creen que la iglesia emergente es como el resultado del desánimo de muchas personas en la iglesia establecida institucionalmente, la iglesia formal. De tal manera que entonces veamos algunas características rápidas. La iglesia emergente enfatiza el diálogo interreligioso. Mire qué llamativo. Una de las características de la iglesia emergente es que enfatiza el diálogo interreligioso. Y acuérdese que dijimos que la Odisea, muchos la ubican como la iglesia ecuménica y apóstata. Entonces, lo que estamos viviendo en estos tiempos es que los miembros de estas desilusionados, como le dije, de estas iglesias organizadas, lo que hacen es que forman un nuevo movimiento y dicen, bueno, dialoguemos con diferentes religiones, sin darse cuenta que están cayendo en el peligro del ecumenismo. Usted no me dejará mentir que en las últimas décadas nosotros quizá nos quedamos con la boca abierta de ver a muchos líderes llamados cristianos en diferentes latitudes ir al Vaticano y tener diálogo con el jerarca de este lugar. Vimos salmistas y seguiremos viendo ese diálogo. Para este mes de octubre hay una reunión muy fuerte allá que nosotros tenemos que poner atención, porque ahora va a tratar de la educación, cómo la iglesia quiere influir, la llamada iglesia
quiere influir en aspectos globales de la educación para poner sus normas. Tenemos que estar expectantes ante lo que puede suceder. Fíjese que la iglesia emergente incorpora un falso misticismo. Sabemos que hay un verdadero misticismo, pero también hay un falso misticismo que enfatiza la experiencia sobrenatural, aunque no tenga un parangón o una referencia bíblica. Acuérdese, el enemigo también incursiona en los sueños, el enemigo también incursiona en falsas sanidades, el enemigo incursiona en las mismas formas como Dios puede revelarse, también lo hace, y por eso es tan importante que nosotros aprendamos a discernir, a estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir. Fíjese que la iglesia emergente, que le llaman de esa manera, acuérdese que no estamos hablando de ministerios, sino estamos hablando de un movimiento que cada vez se hace más fuerte, enfatiza el aquí y el ahora y la necesidad de crear un reino del cielo en la tierra. Es llamativo, pero la iglesia emergente ya no cree que el Señor va a volver. En cierta manera, su expectativa en el año 2000, cuando se enfatizó tanto que el Señor venía y que era el final de los tiempos, lo delicado de los falsos profetismos que hay moviéndose en la iglesia, y que el día viernes, ustedes si tuvo la oportunidad de oír al hermano Otito, él nos comentaba acerca de cómo se viene diciendo en época de pandemia que en julio iba a pasar algo, que en agosto iba a pasar algo, que en septiembre, y ahora ya estamos en octubre, y cuando no pase nada en octubre necesariamente de lo que han dicho, puede ser que se vayan a noviembre. Dios tiene sus programas y tiene sus verdaderos ministerios proféticos, pero eso ha traído un decaimiento desde el año 2000 en la iglesia en general, que ahora la iglesia emergente dice, ya no vino. Ahora somos nosotros los que vamos a establecer el reino, y cambiaron una sana doctrina. Nosotros sabemos que es el rey el que va a venir a establecer el reino. La iglesia no puede establecer el reino, aunque intentó por 1000 años. ¿Se acuerda que lo vimos ahí reflejado en la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Sardis, cómo la iglesia quiso establecer el reino y de alguna manera tomó el poder político? Se mezcló la iglesia con el Estado, con la cauda de graves problemas doctrinales que hasta el día de hoy tienen engañados a millones y millones de personas. Entonces, hermano amado, tenemos nosotros ahora que realmente estar muy sensibles a la voz del Espíritu en cuanto a aquellas cosas que nos parecen buenas y que por falta de discernimiento hasta pueden ser programas que queremos poner en nuestra propia iglesia, especialmente la tendencia juvenil en estos tiempos. Usan un lenguaje provocador de reformas. Están continuamente la iglesia emergente cambiando las estructuras viejas. Por eso uno oye cuestiones como la alabanza de tal ministerio es de hace 20, 30 años. Ya no es la que nos gusta a nosotros. ¿Por qué? Porque hay un deseo de satisfacer la necesidad personal, y muchos ministros preparan los programas de la iglesia, aunque puedan estar en contra de los principios bíblicos, con tal que les atraigan masas, porque en las iglesias emergentes y relevantes les interesan mucho los números. Reconocimiento de elementos políticos y posmodernos. Decía que en Guatemala muchos ministros conocidos desde la década de los 80, 90 y aún cada vez que hay elecciones en Guatemala, usted notará que hay ministros conocidos que a veces o los han engañado, o su propio ego les habla acerca de ser los presidentes de la República. Y lamentablemente hemos visto unos fiascos en ese sentido, que ha hecho que realmente se les olvide que la iglesia no es un partido político. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una empresa a la que se le saque utilidad. La iglesia, tenemos que ir a la palabra nuevamente para poder saber lo que es la iglesia de Cristo.
Entonces la iglesia emergente se codea con los presidentes, se codea con los senadores, se codea con aquellas personas que están en eminencia. Yo sé que lo que voy a decir eventualmente a alguno le puede molestar, pero hermano, hasta la iglesia evangélica en este país ha establecido su propio Te Deum. Entonces es delicado, porque le gusta al ministro estar codeándose para ser relevante y para también formar parte de la política. Se enseña a los jóvenes a estudiar política, se enseña a los jóvenes a estudiar diferentes clases sociológicas para ser los próximos diputados. Usted me dirá, hermano, y eso es malo. Mire, el problema es que si una persona en lo individual tiene un llamado de tipo político o a trabajar en el gobierno en un aspecto importante, esa persona debe ser un discípulo de Cristo con convicciones bien firmes, pero es un llamado personal, no es el llamado de la iglesia. Hoy están entendiendo estos movimientos que para poder ser relevantes necesitas tener determinado puesto, aunque no haya un énfasis en cuanto al discipulado que hace que verdaderamente un hombre como Daniel, que estuvo en la realeza de 4 imperios, jamás dejó sus convicciones. Hoy vemos que muchos llamados cristianos en cualquier parte del mundo irrumpen en la política solo para dar malos ejemplos. ¿Por qué? Porque no hay un discipulado comprometido. Entonces, hermanos amados, fíjese que la iglesia emergente busca la innovación. Tiene un pensamiento que le llaman post-evangélico. Incluso se cambian las palabras que en la iglesia evangélica se usan. Los programas, yo he oído personas que dicen, mire, sí, nosotros creemos en los dones del Espíritu, pero el día domingo nosotros no permitimos que nadie hable en lenguas. ¿Cómo vamos a poner nosotros un limitante a alguien que está ungido del Espíritu? Sencillamente porque asusta a los nuevos. Son métodos, son formas donde la iglesia emergente pretende, hermano, ganar cada vez más personas. Finalmente, quiero hablar sobre la iglesia emergente de unas características, por lo menos en este aspecto. No es que todavía vaya a terminar, aunque ya casi me llevé 1 hora, dirá usted. Fíjese que la iglesia emergente trata de establecer el evangelio del reino. Enfatizan los programas sociales, que no estamos en contra de los programas sociales, pero cuando el énfasis son solo programas sociales para impactar al mundo, se pierde el énfasis de para lo que la iglesia de Cristo está en la tierra. Se habla en esa doctrina del reino ya de una utopía global donde todo va a mejorar, donde todo va a ser mucho mejor y donde las sociedades van a vivir de una manera en paz. Pero usted sabe que bíblicamente hablando, porque aquí el punto es qué es lo que está siendo la fuente de la enseñanza en estas iglesias. Muy bien, porque el tiempo se me va, yo quiero volver al verso número 15. Hablamos que cuando el Señor dice, eres tibio, en verso 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Impacta mucho que el Señor prefiere que la persona tenga frialdad a la tibieza. Ojalá fueras frío o caliente. Por supuesto, el Señor no anhela que nosotros estemos en la frialdad espiritual, casi como un muerto en vida, sino que lo que Él anhela es que seamos nosotros calientes, que realmente seamos fervorosos, que nosotros realmente estemos en una relación maravillosa con Él, impactante, donde la llenura del Espíritu Santo nos mantenga en ese nivel de temperatura espiritual. Pero en el verso 16 vuelve a repetir, dice, pero por cuanto eres tibio, iglesia neutral, donde vimos las características de estos dos movimientos, pueden haber más, pero no tenemos el tiempo para verlo.
y no frío ni caliente. Entonces, el juicio que el Señor trae de esa tibieza es que es una tibieza que provoca vómito. Te vomitaré de mi boca. Eso sí es muy delicado. Porque no es que nosotros estemos contentos porque nuestra iglesia tiene miles y miles y miles de personas, pero que la manera de poderlos alcanzar sea no bíblica, no adecuada, no de acuerdo a la guianza del Espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Los programas de alcanzar a los que no conocen al Señor están vigentes desde que empezó la iglesia. Y acuérdese que la llenura del Espíritu Santo es para ser testigos, para poder llevar ese evangelio en el poder del Espíritu. Pero que esas personas que nacen de nuevo puedan ser discipuladas. Por eso la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero no se queda ahí, dice, enseñándoles. Ahí es donde muchos se quedan solo con números y no les enseñan. Enseñándoles a que guarden todas las cosas. Eso es un discipulado comprometido que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Se imagina usted una tibieza espiritual que provoque vómito? El Señor es la cabeza del cuerpo. Y Pablo nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros sabemos que del cuerpo de Cristo, así como del cuerpo de Eva salió una costilla, de la misma manera de la Eva mística saldrá una costilla mística que nosotros le llamamos la novia, tipificada en el mensaje de la iglesia a Filadelfia. Pero aquí notamos nosotros que si no hay una temperatura alta, si no hay tibieza, medias tintas, neutralidad, son aquellas personas que dicen, mire, no hay que ser fanático usted. Ay, eso de estar orando 3 veces al día, qué tontera, como que no tienen otra cosa que hacer. Y obviamente la invitación a orar, creo que la debe hacer el Espíritu Santo. Esa invitación está ahí, pero tú decides si tienes el tiempo o si lo haces en otro momento. Pero lo importante es estar en esa comunión con el Señor. Ay, hermano, eso de estar el miércoles, el viernes y el domingo conectándose a la internet y viendo un aparatito, eso tampoco a mí me interesa. Pero lo importante es que lamentablemente mientras todavía tengamos que hacerlo de esa manera, porque vendrá el momento en el que llegaremos al templo y la pregunta es si usted va a ir, si usted va a estar, si usted se va a comprometer. Porque acuérdese, la tibieza se puede medir de muchas maneras. Ahora, oiga, no se vomita el cuerpo, sino solo lo que no se ha digerido. Cuando nosotros comemos algo y nos hace mal, y nos provoca un malestar gástrico que nos provoca vómito, usted sabe que lo que se vomita es lo que todavía el cuerpo no pudo digerir por diferentes razones. Si lo llevamos a la analogía del cuerpo de Cristo, el Señor va a vomitar lo que no ha sido digerido. Y lo que no ha sido digerido es aquello que no es del cuerpo, que no es cuerpo. Y eso el único que lo sabe es el Señor. Por razones de tiempo yo tengo que avanzar y vemos lo que el Señor le dice a partir del verso 17 y verso 18, precisamente a la iglesia tibia, a la iglesia que va a ser vomitada. Y obviamente va a ser vomitada a la gran tribulación, hermanos. Eso no lo podemos perder de vista. Verso 17 dice, porque tú dices, yo le llamo a esto, y hoy hice aquí en mi cuaderno un cuadrito para poderme explicar mejor y entenderlo mejor. Fíjese que aquí en el verso 17, verso 18 vemos lo que la iglesia de la Odisea dice de sí misma. Es la única iglesia que habla de sí misma. Interesante. Y es que hoy en día, hermano amado, la iglesia emergente y la iglesia relevante habla mucho de sí misma porque su interés es ser levantada. ¿Se acuerda que relevante es algo que es superior?
algo que es sobresaliente. La iglesia quiere presentarse ante el mundo casi de tú a tú, que es ella la que hace mejores las cosas. Pero el punto aquí es, ¿cuál es la función de la iglesia en el mundo? ¿Dejar con la boca abierta al mundo o llevar el mensaje al mundo para que el mundo sea salvo? No sé si me doy a entender. Por eso yo insisto que la Gran Comisión establece muy bien lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Cuando dice que nos trasladan del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, dice que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó o que hizo ese traslado de tinieblas a su luz, a ser testigos. No sé si me estoy dando a entender, hermanos amados. Mire lo que dice la iglesia de la Odisea de sí misma. Dice, soy rico, yo soy rico. Y obviamente está hablando de riquezas materiales. Y llama mucho la atención que la iglesia del final, hay muchos representantes donde la riqueza material es el énfasis. Se le define como teología de la prosperidad. Hace poco platicaba yo con un anciano. Les mandé a los ancianos un pequeño videíto donde una periodista, no sé de qué manera furtiva, se le coló hasta el lugar donde estaba un ministro muy conocido de los Estados Unidos. Un digno representante de la llamada teología de la prosperidad. Y esta periodista, muy sagaz como suelen ser estos periodistas, sabiendo que él salió del vehículo para atenderla, le hizo una pregunta directa acerca del jet privado que se acababa de comprar. Usted sabe que hay lugares como en Estados Unidos donde los periodistas son sumamente agudos y esa periodista tenía información. Y lo que me llama la atención de la respuesta del ministro es que se puso sumamente nervioso para dar sus respuestas y hasta cierto punto las respuestas eran un poco incoherentes y no daban respuesta a las preguntas de la periodista. Pero lo que más me llamó la atención, hermanos amados, es que aparte de no contestar adecuadamente, su mirada, sus ojos, no eran los ojos y la mirada de una persona normal. Y eso obviamente lo digo a título personal, no estoy mencionando nombres, pero me pareció que esa persona podía estar hasta poseída. En un momento, como era mujer la periodista, le dijo, qué bellos tus ojos, para evadir las respuestas tan fuertes que le estaba haciendo acerca de por qué él vivía la vida que vivía. Y yo me pregunto, ¿será que realmente ese es el modelo de los ministros según la palabra del Señor y según el modelo de Jesús? Y muy llamativamente, este personaje me indicó a mí cómo ahora se está perfilando el modelo de los actuales ministros. Muy dignos de lo que dice aquí, porque si la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, no te está en singular, dice yo soy rico, está en masculino. ¿Cuántos ministros hoy están pretendiendo vivir vidas de una manera totalmente fuera de lo normal? Y yo siempre me pregunto, muchos de ellos no alcanzaron una carrera universitaria, muchos de ellos no fueron empresarios, pero pretenden vivir vida de millonarios. Entonces, la Odisea, yo quiero que usted note estas características. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. He repetido esto muchas veces, pero en la llamada teología de la prosperidad, muchas veces el que se enriquece es el ministro. Y no así las ovejas. Como que esa doctrina solo le funciona al ministro y no a las ovejas. Acuérdense que estamos diagnosticando, hermanos amados. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que dice la Odisea.
de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se acuerda que al principio le dije que esta es una iglesia que Cristo ya no está dentro? Yo me ponía a pensar, ¿qué pudo haber hecho esta iglesia? ¿Qué pueden hacer las iglesias locales de hoy que haga que Cristo ya no esté ahí con ellos? Yo sé que muchas veces, hermano, se enfatiza el hecho de que cuando Cristo entra al corazón de una persona, no puede salir de su corazón. Pero acuérdese, el Señor puede dejar la casa desierta. Así se lo dijo al pueblo de Israel, que por 4000 años el Señor, empezando desde Adán, por supuesto, los patriarcas, hasta llegar a Abraham y formarse el pueblo de Israel, en todo ese proceso, el Señor le tuvo que decir al final, cuando vino y encarnó, tu casa, la del pueblo de Dios, es dejada desierta. Entonces, hermanos amados, ¿qué hizo la Odisea para que Cristo ya no estuviera dentro? Porque es ilógico que Cristo toque la puerta para ver si alguno oye su voz, para ver si alguno todavía tiene oídos para oír, si Él estuviera dentro. Entonces, ¿qué es lo que le contesta el Señor? Yo tengo que ir redondeando el tema. Lo que el Señor le contesta en el verso número 18, o al final, la segunda parte del verso 17 y verso 18, es tremendo, porque mire lo que dice el Señor. Ya oímos lo que dijo, no tengo necesidad de nada, ni siquiera de Cristo. La organización, el programa, el éxito, entre comillas, del ministerio, ni siquiera necesita Cristo, porque muchas veces se cae en el peligro que el ministro se ha encumbrado tanto que cree que él es el mismo Cristo, volviéndose en ese sentido un anticristo. Así que ya no necesita ni siquiera de Cristo. Pero lo que le dice el Señor es, y no sabes que tú eres un desventurado, dice mi versión. Tremendo. Miserable. Totalmente en contraposición al que está diciendo yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esa soberbia, esa autosuficiencia ministerial de el que se está definiendo como un ministro tipo Laodicea, el Señor, pasándole su escáner, le dice, eres un desventurado y miserable. Totalmente lo contrario, totalmente lo opuesto. Pero dice más, y le dice, eres pobre en contraposición a la riqueza que dice tener. Ciego, no tienes visión. La riqueza que tú tienes, en realidad, delante de mí, dice el Señor, es pobreza. Ciego, sin visión. Y finalmente, desnudo. Por tanto, verso 18, ese por tanto, establece el juicio y establece también una conclusión del mensaje. Yo te aconsejo, todavía hay misericordia. Yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. La verdadera riqueza no viene de los bienes materiales. La verdadera riqueza de una misión, la verdadera riqueza de una iglesia, no viene del poder que tratan de mostrar. La influencia que tratan de establecer para ser relevantes en un pueblo, en una aldea, o en una ciudad, o en un país, no es la riqueza que el Señor quiere que sus hijos tengamos. ¿Y qué es comprar oro? ¿Qué es comprar oro refinado en fuego? Sino el producto, hermano amado, del proceso de Dios. El producto de las pruebas. El producto, hermano, de pasar las pruebas que vienen. Realmente comprar oro refinado, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en medio de la situación que estamos viviendo, hermanos amados. Es mantenernos fieles a pesar de las circunstancias. Eso es comprar oro refinado. El oro refinado es el oro limpio,
que a través del fuego se purificó. Esa es la verdadera riqueza. Pero el consejo continúa. Y compra vestiduras blancas para vestirte. Llama la atención que tanto el oro refinado con fuego como las vestiduras blancas no se compran con el dinero de esta tierra, sino eso nos hace recordar lo que dice Isaías 55, venid y comprad sin dinero. Porque no es lo material, es la entrega, es la fidelidad, es la perseverancia, es mantenernos en una sana doctrina, es tener una comunión personal con Jesucristo independientemente de las circunstancias que nos permite comprar vestiduras blancas. Porque ya el análisis, el diagnóstico es que esta iglesia está desnuda. Pero cuando habla de vestiduras blancas está hablando de santidad. Y entonces dice, vestiduras blancas para vestirte. La oportunidad aún de esta iglesia del final. Pero lamentablemente el verso 20 nos indica cuál va a ser la realidad de esta iglesia al final. Indica que el consejo va a ser aceptado por muy pocos. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Acuérdese que nosotros para casarnos, como se habla en el mensaje de Sardis, tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Y eso nos habla de la búsqueda de la santidad en este tiempo. Las iglesias posmodernas ya no buscan la santidad. Buscan la relevancia. Quieren ser iglesias con un movimiento emergente que bote todo el movimiento de las iglesias bíblicas. Porque ese es el proceso final que el enemigo está urdiendo a través de estos planes terribles. Y dice, y como también le dijo que estaba ciego, dice, unge tus ojos con colirio. Hoy en la escuela dominical la hermana Yadi nos habló un poco sobre eso. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia de estos tiempos fuertemente influenciada por el movimiento ecuménico, humanista y místico, seguramente no sabe a dónde va. Y son miles y miles y millones en el mundo, especialmente jóvenes, que no tienen un conocimiento profundo de la palabra y que se han dejado engañar sin darse cuenta que los programas que les ofrecen, aunque sacian el ego, sacian el yo y son relevantes a la manera como el mundo lo ve, no a la manera como Dios lo ve, son atraídos. Pero dice que hay oportunidad de ungir tus ojos con colirio. Eso habla de guianza, eso habla de tener ojos. ¿Se acuerda que desde que empezamos esta serie hemos hablado que el diagnóstico de la iglesia del final es que no tiene ojos y no va a tener oídos? Y por eso el mensaje enfatizador en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde nosotros tenemos que sacar conclusiones. Verso 19. Qué lindo que el Señor todavía en su misericordia dice, yo reprendo. A veces el Espíritu nos reprende. Y castigo. Eso no nos gusta. Otra versión dice, y disciplino a todos los que amo. Si usted se recuerda lo que dice el apóstol Pedro, o mejor dicho, el autor a los Hebreos, capítulo 12 y verso 11, dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hasta el día de hoy, ministros de ovejas, nos preguntamos si la pandemia del COVID ha sido una disciplina para la iglesia. No solo para el mundo, porque en realidad el mundo no es hijo. Es necesario que el juicio de Dios comience por la casa, que el juicio comience por la casa de Dios, dice el apóstol Pedro.
Sin embargo, a los que han sido ejercitados en ella, es decir, en la disciplina, les da fruto apacible de justicia. Y en el contexto vemos que solo el hijo verdadero es al que se le disciplina. Al bastardo, al que no es hijo, no se le disciplina. Entonces eso encaja con lo que dice: yo reprendo al que amo, porque el Señor ama al que es hijo, no al religioso que va a la iglesia, sea cual sea la que vaya, sino al que nació de nuevo, al que se hizo una operación de arriba para que naciera de nuevo y su espíritu se uniera al espíritu del Señor, que usted conoce muy bien. Sé pues celoso. Si el mensaje va dirigido al ministro, el ministro debe arrepentirse si ha caído en este tipo de cosas y ser celoso. Por eso dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Cambia de mente, cambia de dirección. Renueva tu mente a través de la bendita palabra del Señor y el pasaje tan conocido que se usa a nivel evangelístico. Y a veces nos olvidamos que la verdadera fuerza de este mensaje va para la iglesia, porque es un mensaje para la iglesia. Aunque no quita que se pueda usar siempre en el ámbito evangelístico. Dice: he aquí el Cristo que salió de ese tipo de iglesia, tibia, neutral, relevante a la manera de su saber y entender, emergente y posmoderna, manejando la doctrina a su sabor y antojo y de acuerdo a sus intereses, dejando la Biblia de lado por otro tipo de programas. Le dice: he aquí, yo estoy a la puerta. El fiel y verdadero, testigo fiel y verdadero, el amén, dice, se recuerda cómo se presenta: como el principio, el arjí, el principio de la creación de Dios. ¿Sabe por qué ahora sí le puedo decir al final por qué se presentó así? Porque la iglesia tipo Laodicea se predica a sí misma. Para ser relevante se levanta ella dejando de lado a Cristo. Por eso Cristo ya no está. En términos teológicos, se enfatiza más la eclesiología, que es la iglesia, a la cristología, que es Cristo. Se enamora más el ministro de su iglesia que de Cristo. Se enamora más la oveja de su ministro que de Cristo, o de su organización, o de todo lo que puede desarrollar esa iglesia, de lo que ha alcanzado, cayendo muchas veces en idolatría. El Señor le dice a esa iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y yo termino, para oír la voz del Señor tenemos que tener oídos espirituales. Para oír la voz de los hombres, cualquier oído natural sirve. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque la puerta está cerrada. Pero note, aquí es un llamado individual. Uno quisiera que toda la iglesia de Laodicea se arrepintiera, que toda la iglesia de Laodicea buscara las vestiduras blancas, comprara oro refinado. Uno quisiera que toda la iglesia de Laodicea se echara colirio para ver, para que sus ojos sean abiertos en una operación espiritual de parte del Espíritu, de parte de Dios. Pero el llamado final es para los pocos individuos que dentro de esos movimientos
todavía les queda oído. Nota que no está diciendo cómo está el que está oyendo, sino si todavía oye. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Eso se puede aplicar para el que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Pero cuando dice, y cenaré con él y él conmigo, eso habla del que ya nació de nuevo y está volviendo a él deseando tener una comunión íntima. Cenaré con él y él conmigo. Termino. El que venciere, porque son los vencedores de las 7 iglesias las que conformarán esa iglesia novia. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso sí va a ser relevante. Cuando el rey reine desde Jerusalén, reine desde el lugar donde él va a descender, reine en el trono de David, gobernando el mundo entero, y le va a decir a su amada, al vencedor, siéntate conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y él venció en la cruz del Calvario. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quiero terminar suplicándote que pongas atención a este mensaje. Y si lo tienes que oír 1 o 2 veces, hazlo, para que el Espíritu te aclare muy bien cuál debe ser el modelo de la iglesia bíblica que nosotros debemos encarnar para ser no solo el cuerpo de Cristo, sino en especial ser la costilla mística. Esa iglesia vencedora que está en comunión con su amado y por esa comunión anhela estar con él, y por esa comunión, por esa cercanía, él va a venir por ella. Porque la empezó llamando hermana mía, paloma mía. Y vemos nosotros que en esos 4 estadios que aparecen ahí en el libro de Cantares, son diferentes niveles donde el Señor nos quiere llevar para ser la perfecta mía, la que se parece a Él. Hoy en día la iglesia, y el mensaje final para nosotros esta tarde ya es: ¿cómo estamos? ¿Tibios? ¿Neutrales? ¿Sin temperatura suficiente? Llevando el cristianismo como podemos, sin compromisos, sin intimidad con Dios. La tibieza, la indefinición, hermanos amados, se lo tengo que decir y me lo tengo que decir a mí, la aborrece el Señor. Las mezclas, agua fría con agua caliente, provoca tibieza. Eso sabe usted que es así. Está muy caliente su café o su té, le echa hielo para que se ponga tibio. El Señor vomita, va a vomitar, hermano amado, a los tibios. Pidámosle al Señor. Puede ser que alguien que esté frío, el Señor prefiere eso para que, volviendo en sí como el pródigo, alcance temperatura espiritual, caliente, ardiente. Pero termino con lo que he dicho cuando he abordado este tema.
El que está tibio cree que está caliente, porque se toca y dice, sí, hay temperatura, pero no se da cuenta que no es la suficiente. Por eso es que el Señor prefiere la frialdad, porque el que está frío vuelve en sí y alcanza temperatura adecuada. El tibio ni se siente frío, ni se siente caliente y cree que el punto medio, la neutralidad, le va a servir. Y solo le va a servir para ser vomitado. Mensaje fuerte para todos nosotros, pero quiera el Espíritu aplicarlo en la necesidad de cada uno de nosotros en este momento. Padre, gracias porque una vez más tu Espíritu Santo ha tenido palabras para tu amada. Pero así como hemos visto que esas 7 iglesias se apeló al oído espiritual al final de los mensajes, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo te pido que en este momento sea tu Espíritu Santo el que le hable al niño que ya nació de nuevo, que tal vez alcanzó a oír esta parte final, al joven y señorita que pueda reconocer si en su corazón hay tibieza, si son otras cosas las que atraen más que el Señor. Acuérdate, la iglesia de la Odisea debe ser recordada como la iglesia que actuó de tal forma que el Señor ya no estaba ahí, pero que todavía regresó en su misericordia a ver quién todavía tenía oído y abría la puerta. Yo te pido en esta hora, Señor, que hables a cada adulto, cada hermana, cada hermano que esté escuchando todavía o que va a escuchar en el futuro. A cada anciano que tal vez cree que ya llegó al final de su vida y que tal vez su vida ya no es tan importante. Pero mientras estemos en la tierra, sin importar nuestra edad, sin importar nuestra situación de salud, como miembros de la iglesia y como anhelantes a ser novia, somos útiles. Y en cualquier estadio de nuestra vida cristiana, la tibieza nos puede alcanzar, especialmente ahora. Si reconocemos que hay tibieza, hagamos caso a lo que el Señor aconseja. Que nos arrepintamos, que seamos celosos de una sana doctrina, que compremos vestiduras blancas, no con dinero, no con esfuerzo humano, esperando que bajo nuestras decisiones de buscar la santidad, esas vestiduras que van a ser para boda, de lino fino nos puedan ser dadas. Oro refinado en medio de la prueba. A través de la gracia de Dios podamos salir victoriosos. Padre, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Aquellos que están enfermos clamamos para que venga sanidad a sus cuerpos. Tú lo puedes hacer si tú quieres, Señor, si está en tu plan poderoso. Si hay procesos, te pedimos que nos permitas perseverar. Te pedimos, Señor, que nuestra fe no titile, que nuestra fe no falte.
Tú has prometido estar con nosotros y nosotros creemos esa promesa. Provee, Señor, a las necesidades materiales. Permite que seamos buenos administradores en estos tiempos delicados. Que tú nos des la sabiduría para administrar lo que nos das. Ayúdanos, Señor, en cualquier situación que parece imposible de resolver. Pero para ti no hay nada imposible. Recuérdanos por el Espíritu lo que le dijiste a Marta. Frente a la muerte de su hermano, Marta, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Que nosotros, Señor, en nuestra debilidad, podamos ver tu gloria en cada circunstancia. Ayúdanos, Señor, a arder en amor, a ser Filadelfia, aunque los miles y miles vayan en la ruta de la Odisea. Ayúdanos a entender y a tomar la decisión del camino, la senda angosta, y no el camino ancho que lleva a la perdición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Solo quiero decirles que exactamente en media hora, nuevamente los hermanos de Iglesia de Cristo Betel Denver, que están cumpliendo 4 años ellos de haber empezado la obra, nos invitan, como algunos pudimos hacerlo anoche, a la 1 en punto, hora de Guatemala. Ellos estarán iniciando su último culto, donde nos invitan y trataremos que al recibir el enlace, ponerlo en los chats, por si usted tiene la oportunidad de participar con ellos. Amén. Que Dios lo bendiga. Nos vemos a la próxima.